estamos en Coll d'Estenalles. Esto es Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y vamos a intentar subir al Montcau. Llegamos. Como consecuencia de la acción de los agentes geológicos externos y de la destrucción de rocas anteriores, se producen cambios en la forma de la superficie externa de la corteza terrestre, tanto en la parte aérea como en la costera, también en los fondos marinos y lacustre. Los factores que regulan la formación de un tipo u otro de relieve son especialmente tres. 1. El clima, ya que regula a su vez la actuación de los diferentes agentes geológicos externos. 2. La litología de los relieves que se destruyen, ya que en función del tipo de roca, el relieve será diferente. Y 3. La acción simultánea de agentes internos, concretamente la existencia o no de levantamiento de conjunto de la región por efecto de causas tectónicas. Del estudio de los procesos que llevan a la construcción de un tipo u otro de relieve se ocupa la geodinámica externa y del estudio de las formas resultantes la geomorfología, ambas ramas de la geología, muy relacionadas entre sí. Dos de los agentes externos que influyen de forma importante al relieve son la hidroesfera y la atmósfera. Ambos aspectos ya los hemos tratado en clases específicas. En esta ocasión quiero contarte y quiero centrarme en el efecto de la meteorización de alguno de estos factores. Se llama meteorización, de forma general, a la descomposición de minerales y rocas que ocurre sobre o cerca de la superficie terrestre cuando estos materiales entran en contacto con la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera. Existen principalmente dos tipos de meteorización, la meteorización química y la meteorización física. A veces se incluye la meteorización biológica como un tercer tipo también. La meteorización se considera como un proceso exógeno y es importante, entre otras cosas, para el estudio de las formas del relieve y también para entender los suelos y sus nutrientes. La meteorización física produce desintegración o ruptura en la roca sin afectar a su composición química o mineralógica. En estos procesos la roca se va fracturando, es decir, se va disgregando en materiales de menor tamaño y ello facilita el proceso de erosión y transporte posterior. Las rocas no cambian sus características químicas, pero sí las físicas. También tenemos la descompresión. Es la expansión y el agrietamiento que se produce en rocas que se han formado a gran profundidad y al encontrarse en la superficie la presión es mucho menor. Tenemos la termoclastia, que es la fisura de las rocas aflorantes como consecuencia de la diferencia de temperatura entre el interior y la superficie. La diferencia térmica día-noche es la causa. Durante el día, al calentarse, la roca se dilata. Sin embargo, por la noche, al enfriarse, se contrae. Al cabo de un tiempo, acaba rompiéndose. También tenemos la gelifracción, que es la rotura de las rocas aflorantes a causa de la presión que ejercen sobre ellas los cristales de hielo. El agua, al congelarse, sabemos todos que aumenta su volumen en un 9%. Si esa agua se encuentra en el interior de las rocas, pues ejerce una gran presión sobre las paredes internas que acaba, tras repeticiones, por fragmentarlas. También tenemos la meteorización química. Produce una transformación química de la roca, provocando la pérdida de cohesión y alteración de la roca. Los procesos más importantes son los atmosféricos, el vapor de agua, el oxígeno y el dióxido de carbono, que están implicados en varios procesos, como por ejemplo la oxidación. Se produce al reaccionar algunos minerales con el oxígeno atmosférico. Se forman nuevos minerales con elementos en uno o más estados oxidados. La disolución es muy importante en minerales solubles como cloruros, nitratos, en rocas calcáreas y en modelados kársticos. También la carbonatación se produce al combinarse el dióxido de carbono con el agua formando ácido carbónico. El agua se combina con ciertos minerales como el carbonato de calcio que se transforma en bicarbonato. El primero es insoluble en el agua, pero el segundo no lo es, por lo que es arrastrado por ella. También está la hidratación. En esta reacción el agua es incorporada a la estructura de algunos minerales aumentando de volumen, como sucede con el yeso o sulfato de calcio hidratado.
Este proceso es fácil de ver, por ejemplo, mezclando anhidrita con agua, lo que produce una reacción exotérmica, o sea que desprende calor, al transformarse en yeso, sulfato de calcio hidratado. También tenemos la hidrólisis, que es la ruptura en la estructura de algunos minerales por la acción de los iones de hidrógeno y de OH negativo de agua, fundamentalmente en la meteorización de feldespato, que se transforma en arcillas, y del granito, que puede llegar a la kaolinización, que es una transformación en arcillas, especialmente en kaolín. También está la parte bioquímica, la acción de los ácidos orgánicos procedentes de la descomposición de materiales biológicos en el suelo o por la acción físico-química de los propios vegetales vivos. Según sea la composición de las rocas, la resistencia a los agentes externos será distinta. Las arcillas resisten bastante la acción química de la atmósfera, pero son fácilmente atacadas por la acción de las aguas superficiales debido a su débil consistencia. La alternancia de estratos de diferente coherencia determina la formación de relieves característicos con entrantes y salientes. Cuando entre sedimentos fácilmente erosionables se intercalan grandes bloques, debido a la erosión diferencial, se forman, por ejemplo, curiosas estructuras como las chimeneas de hadas. Por último, quisiera hablar un poco del agua, ya que es el principal agente de transporte y disolución que existe en la naturaleza. Sobre esto podría hacerse un curso entero, pero aquí vamos a desgranar solo algunos puntos importantes. El ciclo del agua lo hemos visto en otra clase, así que me centraré más en su poder erosivo, que está directamente relacionado con la potencia que desarrolla su masa de agua en movimiento y por la litología del terreno que atraviesa. Su poder erosivo será tanto mayor cuanta mayor potencia tenga y las rocas sean fácilmente erosionables. La potencia de las masas de agua, si es suficiente, puede ser empleada en excavar el cauce, vencer los rozamientos y en transportar la carga. Si aumenta, aportará nuevos materiales arrancados a la masa de agua. En el caso que disminuya, dejará de erosionar y posteriormente depositará los bloques más gruesos y después los más finos. La velocidad es directamente proporcional a la pendiente, de manera que a mayor pendiente, mayor velocidad. Aunque no vamos a hablar de ello, también se produce modelado del relieve en las zonas costeras por la acción marina y en las zonas con presencia de glaciares. Aquí nos encontramos en el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt y Sierra de l'Úbac. Hace entre 42 y 35 millones de años, los macizos de Montserrat, que está ahí al fondo, y de Sant Llorenç del Munt, que estamos ahora mismo, eran entonces unos deltas formados por los materiales arrastrados hacia un mar interior, que era una prolongación del océano Atlántico. Hace alrededor de 35 millones de años, el mar se fue aislando hasta secarse y propiciar la generación de evaporitas en ciertos lugares, pero en otros, como en este lugar, persistía la sedimentación de gravas que conformarían los conglomerados actuales. Hace entre 16 y 11 millones de años, la influencia del plegamiento de los Pirineos originó el levantamiento de diversas estructuras, entre las cuales pues es la de Montserrat allí y esta de Sant Llorenç del Munt. Desde hace como máximo 13 millones de años hasta la actualidad se ha ido produciendo un intenso vaciado erosivo de la cuenca del Ebro en general, responsable principal del aspecto del relieve actual. A principios de este intervalo desapareció la red fluvial que se dirigía hacia el fondo de la depresión del Ebro y se estableció la actual hacia el Mediterráneo. La resistencia desigual de los diferentes estratos ha permitido a la erosión el modelado de relieves destacados allá donde la roca es coherente y resistente, como es el caso que nos ocupa. Estos son ejemplos claros cómo el relieve no es estático y los agentes geológicos modelan nuestro paisaje, aunque sea de forma imperceptible a la escala temporal humana.